Estás escuchando Cuba al Día. Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Pues Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Hoy contamos con Tony Simón en el control técnico acá en la cabina y como siempre, pues Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias en esta segunda parte del espacio. Vamos a darle seguimiento pues a la situación de la desigualdad racial en Cuba. A pesar de los vítores cacareados por el oficialismo, son los negros cubanos los que más sufren en este contexto, en la realidad actual de pobreza y miseria que está enfocada la realidad nacional cubana. De esto, pues, vamos a estar hablando en los próximos minutos con dos invitados de lujo. Vamos a tener la participación de dos activistas, miembros del Comité de Integración Racial, para poner en perspectiva cómo anda esta situación pendiente en este momento en la realidad nacional, donde pues la situación es crítica. Son los afrodescendientes cubanos los que más penuria sufren, y los que menos remesas reciben, los que menos salarios ganan y los que peor ingresos reciben en la nacionalidad. Es la población afrocubana la más poblada en las cárceles de la isla, sobre todo en las prisiones cubanas, olvidados ante la realidad nacional. Estos son algunos de los temas que nos proponemos con dos miembros del Comité de Integración Racial en este programa especial que queremos hacer de cara a llamar la atención y sensibilizar sobre un tema tan delicado. Ya tenemos la presentación desde La Habana, Cuba. Presentamos a Osvaldo Navarro, miembro del Comité de Integración Racial. Osvaldo, gracias, buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes. Un saludo, Osvaldo. También tenemos desde La Habana, Cuba, un gusto, ya la presentación de Martadela Tamayo, prominente miembro del Comité de Integración Racial. Buenas tardes, Martadela. Hola, muy buenas tardes y un saludo y a toda la audiencia. Bueno, empezamos contigo, Martadela. Las damas tienen la palabra primero. Inicialmente, sí, resumiendo, ¿en qué punto nos encontramos ya en este 2024? Toca fondo la realidad nacional cubana. En estos momentos, las diferentes comunidades del país están sufriendo profundos apagones. 18, 19, 20 horas totalmente desabastecido, con una canasta básica inexistente. No hay abastecimiento, la inflación es agobiante, un desempleo tremendo. Los cubanos hablan que en este momento, en este espacio nos dicen que básicamente hay tres grupos de la realidad nacional. La nomenclatura, que son los dueños de la finca grande del país, militarotes y funcionarios, que son todos unos privilegiados. El otro grupo es de los cubanos que reciben remesas, que es una minoría. Y el tercer grupo es la mayoría de la población cubana dispuesta a enfrentar las cosas como vengan. Y en este sentido yo diría que hay una subcategoría. Son los cubanos negros, los afrodescendientes, los más castigados, los que hacen los peores trabajos y los que no reciben remesas. ¿Cómo andan esta gente en este contexto en la realidad nacional hoy en día? Bueno, sí, mira, lo has descrito muy bien, conocedor de la realidad cubana, y efectivamente, dentro de todas las divisiones, ¿no?, de clases, pudiéramos decir que hay efectivamente dentro de esa, porque siempre es bueno como que también hablarlo y tocarlo, porque cuando uno está en esta crisis de situación y de miseria extrema, que es una palabra que por lo menos muchas veces como que no me gusta a mí ni decirlo, porque uno se siente muy mal, ¿no? Pero efectivamente es una miseria, hay una crisis extrema de todo. Y hay que decirlo, hay que hablarlo, pero cuando estamos todos dentro de esa miseria, dentro de esa crisis,
como que también a veces las personas dicen, pero es para todos igual, y entonces cuando uno intenta explicar sobre la vulnerabilidad o la interseccionalidad, como bien explicabas, que hay dentro del mismo grupo del cubano de a pie, que efectivamente son los afrocubanos y afrocubanas, mujeres y hombres, ¿no?, de la raza negra y mestiza, donde se hace muy difícil conseguir empleo, tener igualdad y tal, pues hay que contarlo y decirlo, ¿no? Y es una realidad que es muy palpable, es una realidad que es solo, y eso constantemente lo denunciamos, y no solo lo denunciamos, sino que creo que desde nuestra parte, como grupo de sociedad civil, y el trabajo también que hacemos dentro del CIR, que también somos organizaciones que no están reconocidas por el Estado, y el trabajo que se hace es criminalizado también por la propia seguridad del Estado, ¿no? Entonces, desde nuestro trabajo podemos decir que es tocar la mano, tocar la Cuba profunda con nuestras manos, es decir, tocar el pulso, entrar en esos barrios en crisis total, al menos aquí en La Habana, donde tenemos presencia, y si La Habana está así, yo misma que soy de provincia y diariamente escucho todos los lamentos de las personas en las provincias, es una realidad. Es en esos barrios donde la población afrodescendiente se encuentra principalmente viviendo en lo que le llaman los asentamientos poblacionales, o los llamados de manera popular, como también les colocan, los llamados llega y pon, ¿no? De esa manera que se colocan personas que se encuentran como dice Osvaldo y Soandi, hospital, se encuentran peleando hasta 2 batallas y hasta 3 batallas, porque se encuentran peleando la batalla por la raza, por la situación, y la raza también de la condición que vienen inmigrando del oriente de la isla para acá, y se encuentran en una situación desfavorecidos con relación a los habaneros, que también tienen una dirección, una libreta de abastecimiento, que tú lo introducías muy bien en el programa. La situación de la canasta básica, que si hoy no alcanza para nada, o es mínimo lo que están vendiendo. Ayer fueron 2 libras de arroz lo que nos tocó comprar, pues esas personas que ni siquiera tienen la canasta básica, ¿no? Es decir, la libreta. O les dan una tarjetica para identificarlos, para que puedan ir a ciertas bodegas a comprar, como lo tropezamos y los vemos aquí en el día a día. Esto que estamos hablando es la realidad del día a día, la realidad que cuando Marta acaba este programa sale a la tienda a comprar y ve a esas personas iguales que yo en el mismo sitio, ¿no? Es la realidad. Cómo no, mantente ahí, Marta, que volveremos contigo en breve. Osvaldo, cuando vemos los posts en Facebook, en redes sociales, del incremento de la violencia que ha habido en Cuba, hay que decirlo, jóvenes negros, afrocubanos, son las principales víctimas. La violencia afecta a la sociedad cubana por igual, pero dirías tú que es predominante en el caso de los afrodescendientes cubanos. Háblame de esto y háblame de una asignatura que no mucha gente habla. Hablamos de los presos políticos, es verdad, hay más de 1000 presos políticos, los del 11J, los otros que quedan por otras razones, pero hay una población penal en Cuba de miles y miles de hombres totalmente abandonados a la suerte en las diferentes penales de la isla, y en su mayoría son afrodescendientes. Cuéntame. Sí, totalmente. El incremento de la violencia, aparte también de la falta de atención que tienen los sectores más vulnerables. Y cuando digo atención, no me refiero a poner el peso de la ley al punitivismo. El Estado cubano, de manera general, se ha convertido ha pasado de ser, entre comillas muy grandes, de ser un Estado paternalista, o intentar ser un Estado paternalista, ser un Estado castigador, que usa la fuerza de la ley para precisamente reprimir a su población y mantener a raya a su propia población. Esto en las comunidades en situación de vulnerabilidad se refleja de manera mucho más dimensionada, pudiéramos decir. Y los afrodescendientes, que son mayoría en estas comunidades, por supuesto, que cargan un peso extra. Históricamente, la discriminación racial y los prejuicios raciales dentro de Cuba en contra de la población afrodescendiente se han invisibilizado.
bajo el pretexto de que la Revolución Cubana básicamente había eliminado dichas problemáticas, y eso no es cierto. La discriminación racial y la estigmatización, que eso es importante, por parte de las autoridades, por parte de la propia policía, la PRD, la policía política hacia los afrodescendientes, es un agravante para el incremento de la violencia en estos sectores que están abandonados a su suerte. Son comunidades, como bien decía mi colega Marta, que están en una situación de ilegalidad, literalmente. Llega y pones, comunidades que han creado personas que vienen de una situación compleja, principalmente del oriente del país, es una situación de vulnerabilidad en escenarios violentos. No tenemos que caminar mucho, mi estimado, cerca de nuestra casa. Nosotros vivimos acá en el Casino Deportivo, hay 3 comunidades y siempre nos llega información a través de nuestros contactos de toda la violencia que hay en estos barrios, y eso por supuesto se traspola a la sociedad toda. Y con respecto a la población carcelaria, sí, hay un dato interesante que salió en un informe de la CIDH post protestas 11 de julio. El Estado cubano excarceló solo a un 47%, un total de 195 personas afrodescendientes frente a un 57%, alrededor de 316, 17 personas blancas. Yo creo que eso marca y dice mucho del trato y cómo el Estado cubano maneja a la población carcelaria, sobre todo a la población afrodescendiente que se encuentra en prisión. Y definitivamente estas personas, incluyo, por supuesto, los presos políticos, que además están marcados, ¿no?, por el hecho de oponerse al Estado y estar ahí en condición de preso político, ¿no? Pues viven en una situación de vulnerabilidad tremenda dentro de las prisiones castristas, definitivamente. Recordar que entre las condenas más altas del 11J, de los menores y de los que más altas condenas recibieron, la mayoría son de la Guinera, en su gran mayoría afrodescendientes. Marta Adela Tamayo, otro tema pendiente en la agenda de ustedes del Comité de Integración Racial. Recientemente en este espacio cubrimos el desalojo, el intento de desalojo en San Antonio de los Baños de una prominente comunidad de mujeres solteras y con múltiples niños, madres solteras, casi todas provenientes de Oriente, que se establecieron ahí en una comunidad rural y levantaron con cartones, con lo que sea, sus casitas, y ahora vino la policía municipal y gracias a ciertos activistas eso se ha quedado así. Recordemos que la última protesta que hubo, falta de agua, la que ocurrió hace algunos meses en Maicí, pues casi todas eran mujeres afrodescendientes. El tema del desalojo, el tema de la falta de vivienda y el tema de los feminicidios ahoga más a la comunidad de mujeres cubanas afrodescendientes. Efectivamente, por eso es que constantemente siempre lo hablamos, y qué bueno que retomas este tema de la comunidad de mujeres en San Antonio, ¿no? Como ellas lograron establecerse, llegar y vivir, que es lo mismo que Osvaldo le decía, ¿no? Es muy cerca de aquí también de nuestro municipio, de nuestra casa, hay comunidades con esas características, donde efectivamente son las mujeres cubanas, las mujeres son las que llevan todo el peso de la jefatura familiar, donde son las mujeres las que están constantemente luchando y pensando, ¿no?, cómo ponerle a sus hijos el plato de comida en el día a día. Entonces, bueno, pues llegan, colocan estas pequeñas casitas, porque son construidas de muy bajo costo, y de la noche a la mañana pues te desalojan y te tienes que ir de ahí, o no sabes hacia dónde estar. Y ahora, hablando aquí contigo y tal, también pensaba en un video que vi recientemente en Cubanet también, de una joven afrodescendiente con 2 bebés pequeñitos, y entonces ella explicaba y decía en la situación desde niña que ella había tenido y que se había criado casi solita, y que entonces hoy, bueno, pues ella tiene una casita muy malas condiciones donde vive, y cómo se va alimentando, cómo va
dándole alimento a sus hijos, de lo que las personas incluso le van regalando y le van dando, y que bueno, que ella a sus hijos no se los entrega a nadie y no los deja, es decir, que los hijos están en su custodia y ella no se los entregará. Entonces, hay una situación muy fuerte en ese sentido. También yo creo que podemos tocar y recordar, ya que se hablaron de las protestas del 11 de julio, del tema de la población carcelaria, que al menos el único muerto que de forma oficial el Estado habló en el 11 de julio fue el caso de Diubis Laurencio Tejeda, un hombre afrodescendiente, ¿no? Un hombre de la raza negra de la Guinera. Entonces, el único muerto, al menos que la población cubana sepa que de carácter oficial se dijo, fue el nombre de él, aunque también tenemos con nosotros algunos nombres, no indicadores de que han sido muertos también por manos de este gobierno de la raza negra, pero en este caso me refería a Diubis porque fue lo del 11 de julio. Y con relación al tema de los feminicidios, destacar y decir que recientemente, en el 2023, por la propia presión que desde los grupos de sociedad civil, principalmente los observatorios de género independiente, ¿no? Que sabemos, a la TENSA, la Red Femenina, Alianza Cubana por la Inclusión, Yo sí te creo en Cuba, desde todos los observatorios de género y plataformas, esa presión que se le ha hecho al Estado cubano ante la situación de los 220 feminicidios que desde el 2019 se vienen al menos en los subregistros llevando, podemos decir que en el 2023 el Estado reconoce de manera tímidamente que hay 117 o que existieron 117 casos de mujeres violentadas, ¿no? Lo que ellos no lo colocan en la categoría de feminicidio, porque sabemos que el feminicidio tiene el componente político añadido, y el Estado cubano, pues nada de lo que le vaya al frente con el tema político ellos van a reconocer. Pero el dato aquí en este sentido, y resumo la idea, es que de los 117 casos de violencia que el Estado reconoce, al menos hay un 60% de mujeres de la raza negra y mestiza que de mayores de 15 años son violentadas, que les toca vivir en esos enclaves barriales en situación de vulnerabilidad, y que son efectivamente esas mujeres las que más violentadas están. Entonces la vulnerabilidad no solo la podemos limitar, ¿verdad?, únicamente al ámbito económico que se vive en la isla con relación a todo lo que estamos teniendo, sino también a esas diversas esferas sociales, dijéramos, de la cultura y la educación misma, de la cual estamos muy faltos hoy en día, y es solo ver los programas estatales como el último de Hacemos Cuba, que se habló de negar toda la violencia existente hoy en la isla, ¿no? Osvaldo Navarro, en el año 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder, rápidamente tomaron el tema racial y plantearon pues la necesidad de buscar la igualdad, la equidad racial en Cuba, la eliminación de los clubes de los blancos, una serie de cosas que había en la sociedad, como pues medida profiláctica, y en un contexto, y todos lo sabemos, de ganar pues el apoyo y la simpatía de esa comunidad afrodescendientes que desde ya aquella época era la más golpeada. Hoy, 65 años después, ¿qué quedan de aquellas promesas? ¿Dónde están? Los afrodescendientes, desde mi punto de vista, son precisamente, o sea, la población toda, pero específicamente los afrodescendientes, los herederos de esas promesas incumplidas por parte del Estado cubano. En primer lugar, las políticas de negación del Estado cubano solo han aumentado la discriminación racial y el racismo, que continúa siendo y teniendo un impacto sobre la vida de las personas afrodescendientes que viven en Cuba. Nosotros siempre que tenemos la posibilidad, tanto en el escenario doméstico como en la arena internacional, denunciamos esto, porque, por ejemplo, recientemente el Estado anuncia que, o reconoce más bien, que hay 1.200 comunidades, 1.236 exactamente, en situación de comunidad en Cuba. Comunidades que en su mayoría tienen o viven personas afrodescendientes, y que estaba haciendo una X cantidad de diseños para mejorar la vida de estas personas, pero no es lo que vemos cuando hacemos el trabajo comunitario. De hecho, tenemos datos
sobre 2 comunidades donde incluso el propio Díaz-Canel estuvo presente después de la protesta del 11 de julio, y ahí no ha ocurrido absolutamente nada. Personas, como bien te decía, en su mayoría afrodescendientes, que están condenadas al olvido y a la diatriba prácticamente por parte de las instituciones. Van ahí a hacerse la foto y listo, se acabó el cuento. Son estas personas las más perjudicadas por la crisis económica en el país, son estas personas las más estigmatizadas, son estas personas las más perseguidas incluso. Pues tienen que recurrir muchas veces, casi siempre, a negocios que el Estado persigue, la venta, por ejemplo, de escobas, la implementación de fábricas, incluso a veces clandestinas, para elementos, utensilios del hogar que revenden en las calles, y esto el Estado lo persigue, la policía lo persigue. No hay, digamos, un trasfondo legal que pueda apoyar en medio de esta crisis a esas personas para nada, ni tampoco el asistencialismo del propio Estado ha sido una solución ni en tiempos de Fidel Castro ni en los tiempos actuales. La población afrodescendiente sigue siendo la más afectada en el mapa social cubano, definitivamente, y por supuesto las promesas de esa, entre comillas, emancipación, ese sentimiento que han querido inculcar en la población afrodescendiente de deuda hacia el Estado cubano, ¿no? Eso que me han dicho muchas veces los propios agentes de la seguridad del Estado: tú, negro, le debes toda la revolución. Yo he sentido ese racismo en carne propia, de manera diferenciada como activista afrodescendiente. Eso no ha llegado a la población cubana, y por el escenario que vemos, definitivamente no va a llegar. Queda crear una ciudadanía fuerte dentro de nuestra agenda. Esto es una prioridad como sociedad civil. Queda crear una ciudadanía fuerte, crear conciencia en estos barrios, y es el trabajo que hemos venido realizando del Comité Ciudadano por la Integración Racial y punto eso. Y precisamente, Osvaldo, en este sentido, sí, porque es muy válido lo que tú acabas de decir. El régimen cubano ha tratado de apropiarse como si fuese un derecho de propiedad, una vinculación entre la raza negra y la revolución, para establecieron el precepto de que ser negro tiene que ser revolucionario. Yo no sé quién le dijo a ellos esto. Algo que quería, antes de finalizar, en 2 minutos nos quedan, destacar: la sociedad cubana se desangra. Hay miles y miles de cubanos en este momento en tránsito hacia los Estados Unidos a través de la frontera por cualquier mecanismo. Los cubanos lo están vendiendo todo para escapar porque ya creen que no hay solución en Cuba. Pero dentro de esa realidad es un ínfimo por ciento el de afrodescendientes los que logran salir, porque son los que menos recursos tienen, porque son los que menos familias tienen en el exterior. ¿Qué impacto tiene esto en la realidad sociológica de Cuba? Que ahí están, dentro de Cuba, en su mayoría, los negros viviendo en las precarias condiciones. Cuéntame eso. Totalmente. O sea, al ser la población afrodescendiente la más vulnerable y la menos empoderada económicamente, pues no tiene acceso a los recursos necesarios en su gran mayoría para salir del país, incluso para participar en las nuevas dinámicas económicas que hay. Participamos el otro día en un evento, brevemente te cuento, que se hizo ahí en la finca de Los Molinos, acá en La Habana, de emprendedores. Estaba abierto al público y nosotros entramos. Ahí no había, o sea, no voy a exagerar, pero sí 1 o 2 familias negras. La gran mayoría eran personas blancas, que son al final las que tienen el acceso a esas economías. Ni siquiera en eso puede aspirar las personas negras en Cuba, y eso es evidente. O sea, por más que el Estado cubano diga que han asegurado un 96% de transformación integral en barrios vulnerables, por más que el Estado cubano hable de 25.000 personas que se incorporan al empleo precisamente en esos enclaves poblacionales, 8.000 y tantos jóvenes, son datos que ellos dan. Cuando tú palpas la realidad, cuando bajas a los estratos sociales más vulnerables, definitivamente del cual formo parte. Yo no vivo con lujos en este país, somos activistas y somos ciudadanos de a pie. Te das cuenta que nada, eso se cumple. O sea,
como te decía anteriormente, el peso de la estigmatización y la situación que se vive en el país tiene un impacto diferenciado en la población negra. Sabemos, porque dialogando con muchos amigos, pues nos dicen, bueno, pero que todo el mundo está en una situación bastante complicada en este país, y sí, es cierto, pero hay que ver también esos sectores vulnerables, esa población vulnerable, no solo los afrodescendientes, niños, mujeres, ancianos, que también tienen digamos, un peso muy fuerte con toda esta situación. Las pensiones en Cuba no alcanzan para absolutamente nada. Estamos hablando de 1.500 pesos quizás como mínimo, y 1.500 pesos te cuesta una bolsa de leche. Te faltan 2.000 o 1.000 pesos más para llegar a una bolsa de leche. Una persona que no puede trabajar ya por edad y tal, definitivamente no tiene acceso. Estamos hablando de algo muy básico, ni hablar de la ropa, ni hablar del aseo. Y así es como está la situación en Cuba. Para la población vulnerable, mucho más engorrosa, mucho más complicada, definitivamente. ¿Cómo no? Las gracias a Martadela Tamayo y a Osvaldo Navarro, miembros del Comité de Integración Racial. La semana que viene vamos a estar con ustedes hablando del proyecto Diverso. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Así concluimos Cuba al Día, este viernes 15 de marzo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico en la cabina y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana y el reencuentro, Dios mediante, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana. Martí Noticias en tu móvil, Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en